Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 21 de octubre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Mucho tema y mucho asunto por tratar, anticipamos. Traición. Alguien resolvió dejar a Colombia indefensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quienes firman un memorial afrentoso para los intereses de la República, un memorial que nunca comprenderemos, son los doctores Julio Andrés San Pedro Arrubla y Juan David Riveros Barragán, agente el primero del Estado colombiano y agente alterno del Estado colombiano el segundo. ¿En qué consiste ese memorial que la hora de la verdad ha conocido y que tiene en sus manos? Es un memorial del 9 de octubre, donde Colombia pide que la condenen rápido y donde renuncia a la práctica de pruebas vitales y esenciales para su defensa. Entre otros, los testimonios fundamentales que demuestran que no hubo tales desaparecidos, que las declaraciones que se le imputan al suboficial Edgar Villamizar Espinel no fueron de él. La declaración de Edgar Villamizar Espinel es una de aquellas a las que se renuncia, y también a unas pruebas periciales fundamentales para que la Corte entendiera cómo es el derecho colombiano y cómo sí ha funcionado en el caso del Palacio de Justicia. Pues renuncian a todo aquello. Con razón salía la doctora Guillén, la señora Edgardo Maya Villazón, quien es defensora judicial de la Nación, a decir que muy pronto saldría la sentencia contra Colombia. Claro, si por orden de ella Colombia se entrega, renuncia a las pruebas y pide que la condenen, pues la condenan. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que están siendo juzgadas en este momento? Por ejemplo, con el coronel Plazas, que está esperando sentencia de la Corte Suprema de Justicia para que mire en recurso de casación la sentencia del tribunal que lo condenó a 1000 años de prisión por unos desaparecidos que no desaparecieron o que nada le son atribuibles a él. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que se trama? Eso tampoco es iniciativa de la doctora Guillén. Recibió órdenes. ¿De quién? ¿Por qué? ¿Por qué se entrega a Colombia para que la condenen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los desaparecidos del Palacio de Justicia? ¿Es un negocio? ¿La van a condenar por los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia, de los que no hay prueba ninguna de que hayan desaparecido? ¿Qué es lo que hay? Esto es lo más escandaloso que ha pasado en materia de defensa de los derechos de Colombia en su historia. Y nadie habla del tema. Secreto, secreto. La hora de la verdad sí hablará de este asunto más que espinoso. Aquí tenemos el memorial. Colombia pide celeridad para que la condena y al mismo tiempo renuncia a las pruebas esenciales para su defensa, las que había solicitado Rafael Nieto Loaiza y que eran la columna vertebral de su estrategia defensiva de Colombia. El nuevo defensor, el nuevo agente, el doctor San Pedro, con el doctor Riveros, renuncian a todas esas pruebas y la doctora Guillén sale a decir, ya viene la sentencia en contra nuestra. ¡Qué maravilla! ¿Qué intereses son los que se están conjugando aquí? ¿Es el interés de la plata? Muchos millones de dólares para resarcir los perjuicios que sufrieron las familias de desaparecidos que nunca desaparecieron, sino que los asesinó el M-19 al interior del Palacio de Justicia. ¿Qué hay en esta materia? Durante el fin de semana siguieron bloqueos en la carretera panamericana, ya se levantaron, hubo secuestros de soldados y policías. El ministro del Interior negoció con los
indígenas el levantamiento de la vía. ¿En qué consiste el negocio? Quisiéramos saberlo. A ver si son negocios tan brillantes como lo de las papas. Colombia está comprando papas. Aquí no se gobierna, aquí no se hace nada. Cuando viene una avalancha de un río o hay un terremoto o se cae un edificio, no hay elementos con que tenderle la mano a la comunidad, pero la Agencia para la Prevención y la Mitigación del Riesgo está dedicada a comprar papas. ¡Qué maravilla este gobierno! La desindustrialización como nunca antes. Esto sí es como nunca antes. En el mes de agosto, la industria cayó 3.9%. Un país que sacrifica su industria, un país en subdesarrollo que sacrifica su industria, está llamado a desaparecer. Debiéramos estar creciendo industrialmente siquiera al 10% al año. Estamos decreciendo en menos 3.9%, como nunca antes. Venezuela, 6 meses de Nicolás Maduro en el gobierno. Ahora están negando una devaluación, que es la señal inequívoca de que sí se va a presentar. Es que en este momento un bolívar oficial vale 6.30, un dólar vale 6.30 bolívares. En la calle, cuando se consigue de milagro, vale 50. Un tipo de cambio múltiple con una tasa de cambio negro 8 veces por encima del cambio oficial, no lo ha resistido nadie nunca en la historia. Esta es una avalancha que caerá fatalmente sobre el gobierno de Venezuela. Estados Unidos está listo a aflojar sanciones contra Irán. Netanyahu le dice que tenga cuidado, que lo están engañando, que Rouhani es un lobo con piel de cordero. Pero Obama está encantado con el tema. Como encantado está con la situación en Irak. En Irak dejó detrás de él una guerra. Ayer la dosis fue de 48 muertos, 38 de ellos con un carro bomba. La situación en Irak, la situación entre Irán e Israel es un problema de unas dimensiones enormes. Por estafa agravada y fraude procesal fue acusado por la Fiscalía General de la Nación el exministro de Hacienda, expresidente de Ecopetrol, Antonio Urdinola. Oigan los delitos: estafa agravada y fraude procesal. Y manejó los intereses de todos en Ecopetrol. ¿Qué pasó allá? Porque vaca ladrona no olvida portillo. Antonio Urdinola, exministro y expresidente de Ecopetrol, acusado por estafador y por engañar a los jueces y tratar de impedir la continuación normal del proceso cometiendo fraude procesal. Durante estas conversaciones de paz en el último año, han estallado 144 minas antipersona. Es decir, a una rata de cuántas por semana, de cuántas al año. Los niños, las mujeres, los adultos que pierden sus piernas, sus brazos y sus ojos ya ni siquiera son noticia. Las minas antipersona que siembran estos hombres que están en La Habana hablando en su calidad de plenipotenciarios. ¿Tienen perdón estos delitos? No lo tienen. La comunidad internacional se niega a permitir esta clase de actos prohibidos para todo tipo de guerra. Las minas antipersona no se pueden sembrar. Son armas malditas en el derecho internacional público. Tumaco está otra vez sin luz, pero además tampoco tiene gasolina y tampoco tiene agua. Las FARC otra vez. Este año
han sido voladas 60 torres de energía eléctrica, más las minas, más las masacres, más el narcotráfico. Sigan sumando. Todo esto es lo que se propone perdonar, como nunca antes, el presidente Juan Manuel Santos. Putumayo, a propósito, está en poder de las FARC. Ellos imponen las reglas de conducta. Se descubrió un documento en el que imponen 46 normas de comportamiento, algo así como la Constitución y el Código Civil de Colombia lo dictan en el Putumayo las FARC. Ya le prohibieron a los curas católicos e inclusive a los pastores cristianos que adelanten su tarea evangelizadora, que salgan de la región o los matan. ¿A quién le importa eso? Es lejos, es en el Putumayo. Putumayo no es Colombia, dirán muchos. Nos duele en el alma, estamos perdiendo el país. Y estos son los plenipotenciarios de La Habana. Cumbre Iberoamericana. Alguien la llamó en España la cumbre de las ausencias. Esta es una crisis profundísima que inclusive tiene que ver con una cuestión económica. Es que España está pagando parte esencial del costo de las famosas cumbres iberoamericanas. Y ya les dijo que estaba bien que España también estaba en una crisis, que por favor todos concurrieran al mantenimiento de una cumbre que nadie quiere mantener. Y entonces, ¿qué va a pasar con ella? 8 soldados heridos en el Putumayo. No son primos hermanos nuestros, entonces, ¿qué importa, no? 8 soldados heridos en el Putumayo. De la gravedad de sus heridas no nos habla nadie. Como no hay comandante del ejército ni comandante de las fuerzas militares, o por lo menos no sabemos que se hayan posesionado, nadie nos cuenta qué pasa con estos soldados que entregan sus vidas al servicio de la patria. El fiscal general de la Nación, en reportaje que aparece hoy en El Tiempo, se viene iracundo contra la Contralor General de la República y contra el Procurador General. Iracundo. Contra la Contralora, bueno, ¿qué no le dice? Y al Procurador le dice que está adelantando cruzadas religiosas en la Procuraduría. Al doctor Montealegre nadie le explicó que como fiscal tiene la obligación de respetar los fueros y la actuación y el punto de vista sobre el derecho que tienen los altos funcionarios públicos. Si quiere adelantar una investigación, que la adelante, pero él no es una persona que puede juzgar a la Procuraduría y que pueda juzgar a la Contraloría, sino dentro de los precisos términos de su competencia. Lo que está haciendo es un irrespeto. El Contralor es llamando la atención. Se quiere convertir en una figura política, atacando furiosamente a quienes tiene la obligación de respetar. Ya sale hoy una noticia muy clara de cómo están armados los partidos políticos para las próximas elecciones. El Centro Democrático tiene al presidente Uribe y el partido de la U tiene a JJ Rendón. Esas son las armas de cada uno. El país escogerá. Ya la cuestión está planteada entre Álvaro Uribe Vélez y JJ Rendón, el publicista venezolano especializado en temas de guerra sucia, de ataques a los demás. Le está tomando el pulso a las diferentes regiones para saber cómo ordena la campaña. Cada uno da lo que tiene. El partido de la U contrata con JJ Rendón, el Centro Democrático tiene al presidente Uribe, que a propósito, ese Centro Democrático elegirá candidato a la presidencia de la República a finales de esta semana, en una asamblea convocada para el efecto. No hay equivocación posible. Es la última esperanza que tiene el país. Esas personas que se van a reunir en asamblea no le pueden quedar mal a Colombia. El Partido Republicano contra Obamacare, furiosamente, pero ahora promete que lo hará sin llevar a los Estados Unidos a un default. Lo dijo el senador McConnell.
Los cultivadores de coca en Bolivia atacan al ejército boliviano. Ayer, en un ataque de esos relámpagos, hubo en el ejército 2 muertos, 17 heridos y 8 secuestrados. En Egipto, 1 muerto y 10 heridos por ataque en una iglesia católica cuando los feligreses estaban escuchando el santo sacrificio de la misa. Ayer llegaron a Italia 254 refugiados de Siria y Egipto. ¿Quién parará ese éxodo? Llegaron los bárbaros, el libro de Guy Sormand. Esto es incontenible. Mientras más dura es la condición en el África, más claras son las apetencias de la gente para correr la aventura de atravesar el mar Mediterráneo a cualquier costo, con cualquier riesgo. Y otro accidente de tren en Buenos Aires. Tal vez nos pedimos no viajar en tren en Buenos Aires. Hace un año hubo un accidente con 50 muertos. Hoy, otro accidente con 99 heridos. Y en Hoy en la Historia recordaremos la batalla que le permitió a Inglaterra el dominio sobre los mares. Inglaterra era muy fuerte en los mares, era una gran potencia marítima. Desde un día como hoy, en el año de 1805, se convirtió en la dueña y señora de los mares, después de la batalla de Trafalgar, en la que el almirante Nelson acabó de una vez la escuadra francesa y la escuadra española en las afueras de Cádiz. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues hablemos de la cumbre iberoamericana, porque fue en esa cumbre, más conocida como la Cumbre de las Ausencias, donde el presidente Juan Manuel Santos aceptó que el proceso de paz pues no terminará en noviembre, como había dicho. En esa cumbre fueron más los ausentes que los presentes. No estuvo Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, que se recupera de una intervención quirúrgica. No estuvo Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, ni Rafael Correa de Ecuador, ni Nicolás Maduro de Venezuela. No estuvo Cuba, ni Guatemala, ni Nicaragua, ni Perú, ni Uruguay, ni Bolivia, ni Chile. En definitiva, fueron 4 gatos los que acudieron. Pues bien, fue frente a ese escaso auditorio en el que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reconoció que las cosas con la guerrilla no se dieron como pensaba y el proceso de negociación no se acabará en noviembre como estaba planeado. Pero eso sí, el presidente Juan Manuel Santos aprovechó su intervención para hacer gala de su conocido optimismo y fiel a su conocido eslogan, ustedes saben cuál es, ¿no?, de nunca antes en la historia, pues dijo que nunca antes en la historia se había avanzado tanto en un proceso de paz con la guerrilla y que aunque pensó que en un año podrían terminar los puntos de algunos puntos de la agenda, no fue así, pero de todas formas están avanzando. Unas declaraciones no muy convincentes, la verdad, no fueron muy convincentes ante un escasísimo auditorio que brilló por su ausencia. Pregunto, si el propio presidente reconoce que las conversaciones con las FARC en La Habana van demasiado lentas y no existen acuerdos palpables, porque no los hay, ¿hacia dónde pretende llevar estas conversaciones el gobierno o más bien ni el mismo gobierno sabe hacia dónde van? ¿Es conveniente continuar con las conversaciones cuando se avecina un proceso electoral o es más bien adecuado congelarlas? ¿Y cómo garantizar la transparencia de unas elecciones a punta de fusil de las FARC? Porque el otro día veíamos cómo secuestraban en San José del Guaviare a una de las personas que recolectaba firmas para el Centro Democrático, para el partido del expresidente Álvaro Uribe. ¿No les parece que las cosas están complicándose mucho? Las cosas se están complicando mucho. El presidente da un pasito atrás y otro adelante. Por ahí hay unas declaraciones de él en la que parece que les ordena a sus plenipotenciarios de La Habana, que entendemos se van a reunir con él entre hoy y mañana antes de salir para Cuba a este nuevo ciclo de conversaciones, que permanezcan en La Habana
hasta tanto logren un acuerdo. Lo que quiere decir que se tienen que ir con sus familias. Entonces, a vivir, eso, dice usted. A vivir, claro. A vivir porque... A vivir. Sí, porque usted cree que porque esas negociaciones pueden ser indefinidas. Ese es su argumento, ¿no, doctor? Van a ser indefinidas, entonces pues que preparen maletas y que se organicen, y la señora y los niños y el perro y el gato y lo que tengan, porque la cosa va a ser para meses o tal vez para años. Le quiero recordar, Montserrat, que el presidente no dijo al comenzar los diálogos que esto terminaría en noviembre. Él lo que dijo es que serían diálogos que concluirían en meses y no en años. Luego, el año es para él un término fatídico, porque quiere decir que ya no se hizo nada en meses. Y es que en meses esto no ha empezado, porque dicen, es que ya salimos del punto número 1, el de las tierras. Perdón, eso no es verdad. Si ustedes leen el documento de las tierras, que es un chorro de babas, un mar de abstracciones y de declaraciones puramente retóricas. En ese mismo documento se dice que las partes se reservan el derecho de ampliarlas y de volver a proponer esos temas más adelante. Y que no se ha cerrado el tema número 1. Les faltan el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, con todos los subcapítulos que cada uno de esos temas tiene. Y temitas como el de la impunidad, como el de la entrega de armas, como el de el tratamiento que se le va a dar al ejército en el posconflicto, como, en fin, como todos los temas esenciales, como las zonas de reserva campesina, a ver si es verdad o no es verdad que le van a entregar a las FARC el dominio del campo colombiano. Los temas, pues, están a la orden del día. Lo que no está a la orden del día es el tiempo. ¿Qué hace el presidente Santos? Ahí sí, como en el viejo cuento del Tigrillo Noriega y de su tía cansada y enferma, a la que acompañaba en un viaje interminable entre Bucaramanga y Bogotá, en la mitad del camino, pasados 8 días, y les faltaban otros 8 de mula por unos malos caminos. Usted verá qué hace conmigo, sobrino querido, pero yo ni sigo, ni me devuelvo, ni me quedo. Más o menos es así. El gobierno no puede seguir con este proceso que no va para ninguna parte. No se puede devolver porque no tiene camino de regreso. Y tampoco se puede quedar porque el statu quo no es una opción. No hemos visto a nadie más encartado. Como nunca antes alguien está encartado con una criatura... Histórico. Ah, sí, histórico. Esto es histórico, como una criatura suya propia. Esto fue su propia creación. En Antioquia y Caldas decimos, el que a buen brinco se arma, a sus pies se atiene. William Calderón. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 21 de octubre del año 13. Mientras el gobierno negocia en Cuba, las FARC expulsan sacerdotes del Putumayo y la alta jerarquía eclesiástica con nación en Bogotá no dice nada. La única voz es la del obispo de Mocoa Sibundoy, Monseñor Luis Alberto Parra Mora, quien contó que ya han sido expulsados 6 sacerdotes. Las FARC están gobernando con su propio código. Recordemos que en el Caguán ocurrió lo mismo. Mientras tanto, en el mismo departamento del Putumayo, 8 soldados heridos en combates realizados en Puerto Caicedo. Tumaco vuelve a quedar sin luz, ahora sin gasolina y sin agua. Ya es un pueblo fantasma. Se localizan artefactos explosivos instalados por las FARC cerca a una escuelita de la vereda La Montañita, municipio de Puerto Asís. En Tame, un patrullero de la Policía Nacional muere. En Arauca, la capital, 2 uniformados heridos. Y el gobierno en Cuba. ¿Cómo es que, doctor? Ni sigo, ni me quedo. ¿Cómo es? Ni me devuelvo. Ni sigo, ni me devuelvo, ni me quedo. Eso es lo que está diciendo el gobierno ahora en Cuba, mientras esto está ocurriendo en Colombia. La situación de orden público es dramática, como hasta donde sabemos. Yo no sé si usted tiene otra noticia, William. ¿El comandante de las fuerzas militares y el del ejército ya tomaron posesión de sus cargos? Pues
Hasta el momento no me he dado cuenta. Pues no sabemos. No. 8 soldados heridos en el Putumayo y no hay quien salga a explicar, a contar, a decir, a protestar, a hacer presencia ante la vida de la nación. Es que esos 8 soldados son 8 muchachos de nuestras entrañas, de nuestro pueblo, con las armas de la República en la mano, heridos. La gravedad de sus heridas nadie las conoce. Las circunstancias en las que casi pierden la vida, y tal vez pues uno no sabe qué consecuencias tendrán sus heridas, no las conocemos. Nadie sabe nada, porque el ejército es una nave al garete. Nadie responde. Cuando no habla el ministro de Defensa, no habla nadie responde. Hemos elegido en la cúpula militar unos mudos y las guerras nunca las ganaron los mudos. Las guerras las ganaron los líderes, los que movían los pueblos en una determinada dirección. Nunca. Cuando les digan que sean mudos, señores generales, ilustres generales, recuerden a Julio César, a Alejandro Magno, a Napoleón Bonaparte, a los grandes generales de la historia. Todos ellos, a Napoleón Bonaparte, desde luego, inmensos comunicadores, hombres que encendían con su verbo a los pueblos. ¿O ustedes creen que Simón Bolívar nos dio la independencia al filo de su espada? Nos la dio con sus proclamas, con sus cartas. Yo soy el hombre de las dificultades, y las dificultades las sorteaba porque era un hombre comunicado con el corazón de los pueblos a los que movió hacia el destino de la libertad. Claro. Y como entonces, José Acevedo y Gómez, como Antonio Nariño con sus derechos del hombre, como todos que salían y invitaban al pueblo a que se uniera. Aquí no hay nada. Y en las derrotas estaban presentes, y levantaban la voz y las explicaban, y levantaban el corazón de la gente con su palabra incendiada. Ahora los convencieron de que la nueva estrategia militar es el silencio. No, eso es falso, eso es falso. Nunca, nunca ha habido una estrategia silenciosa que gane una guerra. Jamás, jamás. Comprometan al pueblo colombiano con la guerra o están perdidos, honorables generales, si es que ya tomaron posesión de sus cargos. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos, 6:31 en la mañana. Les cuento que vamos a iniciar esta semana laboral centrándonos en Venezuela porque allí el pasado sábado Nicolás Maduro cumplió 6 meses en el poder. 6 meses en los cuales el presidente del vecino país logró enfrentar con firmeza todos los ataques lanzados por la derecha fascista contra la patria, según dice de manera textual hasta ahora un comunicado emitido por la presidencia de Venezuela. Es importante destacar que en uno de sus habituales discursos que fue transmitido, como siempre, por cadena nacional de radio y televisión, Maduro habló el pasado sábado de la llamada trilogía del mal, en referencia a 3 opositores del vecino país. Hablamos de los señores Enrique Capriles y Leopoldo López y de María Corina Machado, la amiga de esta casa, quien, recordemos, señaló aquí en la hora de la verdad la semana pasada que es urgente que todos miren y condenen la tiranía que sufre el pueblo de su país. Según Maduro, estos 3 personajes son los principales enemigos de la patria, son los que sabotean la electricidad, los que están detrás del sabotaje económico, los que están detrás de la guerra psicológica contra Venezuela. Estos 3 son los que, según Maduro, van a conspirar a Washington y también a Miami. Es importante también destacar en esta noticia que en estos 6 meses, mientras Maduro se dedicó a ofender, a por debajear a la oposición, calificándola, entre otras cosas, de burguesía parasitaria, los analistas, los informes sí objetivos y el ciudadano del común hablaron cada vez más de los atropellos, de la tiranía de este señor en el poder. En la parte económica, los diarios destacaron todos los días la inflación en Venezuela, una de las mayores del mundo. El último dato que reportan es que en 49% ha sido el alza de la inflación en los últimos 12 meses en el vecino país. Ahora, también hay que decir que de la mano del deterioro en los indicadores, la escasez de alimentos y productos básicos se agudiza allí, en Venezuela. Actualmente, según indica la prensa venezolana hasta ahora, se multiplican las filas de venezolanos frente a comercios buscando harina, azúcar, café, leche y papel higiénico. El atropello contra la libertad de prensa es otro punto que debemos
destacar. Ayer en una reunión que tuvo lugar en Colorado de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, se publicó un informe semestral que denunció que en el último periodo del año en Venezuela han sucedido hechos que agravan y agravarán aún más la situación de la libertad de prensa allí. Y ahora, pues bueno, para no hacernos más largo en esta noticia, para resumir la situación que pasa en Venezuela, hay que decir que muchos analistas, muchos opositores dicen hasta ahora que Maduro complace en su discurso de acción el ala más radical de la revolución. ¿Qué opinan ustedes? ¿Para dónde va Venezuela? ¿Para dónde va Venezuela? ¿Será que esto es una técnica, la técnica de la pauperización? Porque Lenin decía que hay que arruinar a los pueblos para que se entreguen en manos de la dictadura del proletariado. Nunca un pueblo próspero, nunca un pueblo rico ha sido comunista. Busque usted dónde. No. El pueblo rico es el pueblo ilustrado, y el pueblo ilustrado nunca entrega su libertad, nunca la empeña, nunca consiente que lo manejen a las patadas. Hay que pauperizar a los pueblos, hay que meterlos en la miseria para que se vuelvan dependientes del poder que les tira unas migajas de pan con las que pueda sobrevivir. ¿Será esa la técnica? ¿Será que esa política económica tan absurda y tan loca será una política económica preconcebida para arruinar a los venezolanos y obligarlos a que se refugien bajo el alero del Estado, que les regala un poco de pan sin darles nada de amor y nada de libertad? No lo creemos. Es decir, esa sí sería una estrategia diabólica, además de una inteligencia diabólica que no tiene Maduro. Ni siquiera eso. Él apenas es violento, él apenas es gritón, él apenas es patán y por supuesto un ignorante en los temas esenciales del gobierno. Ahí tienen pues el socialismo del siglo XXI para que adviertan, queridos oyentes, el peligro que se cierne sobre Colombia cuando esa es la receta que nos quieran dar, el socialismo del siglo XXI. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. 6 de la mañana, 36 minutos. Abrimos la semana concentrados en las cifras del DANE, esta vez por cuenta de las cifras reveladas el pasado viernes, en las que se da cuenta de una dramática caída de la producción manufacturera con corte al mes de agosto. En agosto, la caída de la producción fue de 3,9% con respecto al mismo mes del año 2012. 33 de los 48 subsectores analizados por el DANE reportaron bajas en la producción. Las bajas más acentuadas se presentaron en la producción de vehículos, esta cayó 28,9%, en la producción de hierros y de acero, que tuvo una baja de 18,8%, y en la de metales preciosos y no ferrosos, que tuvo una caída de 28,5%. Compensan la en la industria en agosto, se redujo en 3,1% y la variación en lo corrido del año es de 2,1%. Pero eso sí, cuando salen los reportes de empleo del DANE, las cifras van de maravilla. La industria enfrenta uno de los peores momentos de los últimos tiempos y esto en medio de una revaluación que no da tregua. La TRM para hoy, 1.879 pesos con 88 centavos. Es por supuesto, doctor Londoño, la noticia con la que abrimos la semana, a pesar de que insistan en revelar estas cifras los viernes por las tardes, para que los fines de semana tal vez disminuyan el impacto de estas noticias, un impacto que más allá de darse en las ondas de radio o en las páginas de los periódicos, se siente, y se siente en el hambre de la gente, porque cuando la industria está mal, el país también lo está. Claro que lo del viernes es una buena técnica, Sergio, porque imagínese, como el domingo hay fútbol, sábado y domingo hay fútbol, y hay fútbol aquí y hay fútbol en todas partes, y tal vez un poco de tenis y una carrera de carros, a la gente se le olvida que la industria está cayendo, es decir, que el país está yendo por el precipicio. Un país de estos no tiene más esperanza que una industrialización masiva, gigantesca, para que haya oportunidades para la gente joven, oportunidades de crecimiento, oportunidades de estar presente en los mercados internacionales, oportunidades de tener
de verdad, y no en los anuncios publicitarios, un país próspero. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de las declaraciones que se han rendido en el proceso de corrupción del sistema judicial luego de que avanzaran las audiencias el fin de semana en los juzgados de Palo Quemado. Una vez la jueza quinta penal de garantías de Bogotá informó una irregularidad en un proceso en febrero del año pasado, el funcionario Elber Maecha del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado reveló que desde este lugar se estaban cobrando valores desde 5 millones de pesos con el fin de direccionar expedientes a los despachos judiciales que más convenían. Desde entonces, la Fiscalía, en operación conjunta con la policía, ha logrado la captura de 2 jueces de la República, un secretario de juzgado, 7 empleados de la rama judicial y un estudiante de Derecho, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato con acción, concusión, cohecho, revelación de secreto y tráfico de influencias, por hechos donde empleados de la rama se ponían de acuerdo con particulares y abogados defensores para que ciertos procesos llegaran a determinados jueces, quienes otorgaban libertades indebidamente, ordenaban preclusiones sin cumplir los requisitos legales, sustituciones de medidas de aseguramiento para cambiar a presos de cárceles sin justificación jurídica y negativas de emitir órdenes de captura cuando realmente ameritaba una detención, así como concedían libertades, entre otras determinaciones ilegales. De los capturados, solo Daniel Esteban Hurtado Rey, de 21 años, ha aceptado haber ofrecido dinero a cambio de información reservada. Este proceso penal por corrupción en la rama recuerda el escándalo que en el año 2003 propiciara el juez Suárez Vaca cuando se desempeñaba como juez segundo de ejecución de penas en la ciudad de Tunja, habiendo decidido conceder la libertad condicional por pena cumplida a los 2 confesos narcotraficantes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, acto que denunciara el exministro Fernando Londoño Hoyos, quien aseguró que dicho funcionario había recibido dineros por esta gestión. Doctor Londoño, ¿recuerda usted que en aquella ocasión la justicia lo obligó a retractarse de su denuncia y que más tarde se había conocido carta del juez Suárez Vaca pidiendo ayuda al beneficiado por sus medidas? Ese es un hecho escandaloso, pero no hay ninguna posibilidad, ninguna, de que el juez Suárez Vaca sea enjuiciado como corresponde y sea perseguido por la Fiscalía como es su deber. Eso no tiene ninguna posibilidad, porque el fiscal está dedicado a explayarse en sus disquisiciones jurídico-políticas, más políticas que jurídicas, en contra de la Contralor General de la República y en contra del Procurador. Y los procesos andan en nada si es que uno tiene la buena fe y la ingenuidad de pensar en que realmente este proceso está abandonado por pura casualidad, porque todo en la Fiscalía está abandonado, porque no marcha nada. Si es que no se trata de el resultado de una mente torticera que lo que quiere es tapar el sol con las manos y quiere impedir que el país conozca qué clase de sujeto es el juez Suárez Vaca. Entonces el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, guarda silencio, no tiene un fiscal encargado del caso, cuando este es el hecho más escandaloso de todos los existentes. Es que hasta ahora se están aportando pruebas a base de testimonios y de indicios y de hechos evidentes, pero por esas vías probatorias, pero con carta suscrita y firmada, no solamente suscrita, elaborada de puño y letra del juez prevaricador y del juez que le pide socorro a un bandido al que dejó en libertad irregularmente. Eso sí no tenía antecedentes. Pues no es posible que el fiscal general de la Nación cumpla su deber en el caso del juez Suárez Vaca y en cambio dedica todas sus energías a atacar a la Contralor y al Procurador General de la Nación. Bueno, estas eran las noticias con que iniciábamos la mañana y en unos minutos estaremos con la doctora María del Rosario Guerra, una de las personas claves en la organización de la Asamblea Uribista del próximo viernes y el próximo sábado.